Hechos 3, del 1 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Llénanos de poder, de sabiduría, de iluminación, de inteligencia, de unión y de armonía en la iglesia. Te lo pedimos de corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podéis sentaros. Hermanos, estamos viendo en la mañana, estamos con el tema de la nueva reforma siempre, y creo que la parte 8 era la de la mañana, ¿verdad? Hoy sería las 9. Siempre continuando con el mismo tema sobre Pedro, ¿verdad? Que decían la Iglesia Católica que era el primer papa. Ya vimos varias cosas por qué no puede ser. En la mañana, hermanos, vimos claramente que él no permitía que nadie se le pusiera así de rodillas enfrente. Él les decía: no, hombre, pónganse de pie, si yo soy un hombre igual que ustedes. A diferencia de los papas actuales, hermanos, que permiten, hermanos, que le besen la mano, ¿verdad? Y hasta se ponen de rodillas. Y eso, hermano, lo puede ver usted hasta en televisión. Estuvimos dando versículos de por qué no debe ser. ¿Quiere ver el mensaje de la mañana? Métase al Facebook, Tabernáculo Bautista la Armadura de Dios, y ahí puede oír y bajar todo el mensaje completo. Ahora vamos a ver otra cosa, por qué Pedro no puede ser el primer papa. Los papas, pues llegó una época, hermanos, que miren, desde que se inició como papado, ya tenían un gran poder, de tal manera que eran como reyes, ¿ya? Eran como reyes y tenían dinero, hermano. Ellos eran como los señores feudales, ¿verdad? Y el pueblo era como los esclavos, y ellos pues se rebuscaban de la manera de sacarle el dinero a la gente, a veces vendiéndole un puesto en una iglesia, hermano. Similar a lo que sucede en las iglesias evangélicas hoy, que el que más da es el que más privilegios tiene a veces. Y eso no debería de ser así, ¿verdad? Sino debería de ser como allá en Francia, que elegían al primer ministro francés por una meritocracia. Una vez estuve leyendo algo sobre eso, me gustó la palabra, meritocracia. O sea, no democracia, ¿verdad? No que así como que una elección, no, sino que sí elegían, pero por méritos, ¿ya? O sea, la persona se ganaba el puesto, al más capaz ponía, ¿ya? No era que porque tenía más dinero o algo así, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero en el inicio, la iglesia primitiva dice que ellos hasta daban su fortuna, todo lo que tenían. Alguien que se hacía cristiano hasta daba todo lo que tenía, no le importaba lo material. Nosotros hoy en día, hermano, somos bien materialistas. Esa gente no, esa gente sabía que era ser cristiano de corazón y daban todo, daban el todo por el todo para honra y gloria del Señor. Dice que nadie decía: este es mío. No, lo traían, lo vendían, y cuando ya tenían el dinero en la mano lo llevaban a los apóstoles lo distribuían para que no le hiciera falta nada a nadie dentro de la iglesia. Y dice la Biblia: y el Espíritu Santo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como que nos da la idea, hermanos, de que cuando se trabaja bien, Dios mismo va añadiendo personas a la iglesia, hay crecimiento. Cuando uno no es tacaño, cuando uno comparte con el que no tiene, Dios va añadiendo personas. Entonces, vamos a ver en este pasaje, hermano, que sale Pedro, y vamos a ver si realmente tenía dinero o era como los papas actuales, ¿verdad? Que con algún anillo de oro, o como Ratzinger, ¿verdad? El papa que estaba, el que renunció antes del que está ahorita. Que unos días salió unos reportajes sobre los zapatos que usaba, zapatos de marca, ¿verdad? Andaba todo vestido así de papa y unos zapatos bien así, bien raros, ¿verdad? No eran sandalias, así algo más humilde, no, que unos zapatos de esos de caché. Y algunos papas hasta lo firmaban allá. Yo creo que el mismo Ratzinger, no, este ya está muy ancianito, ¿verdad? No estoy seguro si era él o quién era, pero antes que asesteando allá, ¿verdad? Y todo, o sea, una vida algo de lujo, pues. Pero, hermano, mire la realidad de cómo era la iglesia, cómo eran los creyentes en aquel momento, incluso los líderes. Pedro y Juan, imagínense, dos de los tres Boanerges, de los que andaban más cerca del Señor.
vemos en esta historia, Juan y Pedro. Y dice, mira el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración, porque en ese templo sí se oraba igual que aquí, ¿verdad? Que solo oración pasaba. Y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. El templo dice que se llama la Hermosa, ¿verdad? O sea, la puerta del templo era la que se llamaba así, ¿verdad? No el templo. La puerta del templo que se llamaba la Hermosa. El templo no se llamaba la Hermosa, era la puerta la Hermosa. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Mira, aquí vemos estos dos apóstoles, iban para el templo, iban a orar, eran hombres entregados a la oración, y aquel mendigo les rogaba que le diesen limosna. Y dice el 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. O sea, ellos así, ¿verdad? Vean lo que decía, mírenme. Y aquel hombre cojo de nacimiento se quedaba ahí, ¿verdad? Así como a ver qué traen esto, ¿verdad? Tal vez traen chiriticas ahí en la bolsa. No me refiero a los hermanos que van a entrar, sino que a Pedro y a Juan, ¿verdad? A ver qué traen, si traen pisto en la bolsa. Y los hermanos, si acabamos de llegar ya no quieren bolsear. No, estamos aquí del pasaje, ¿verdad? Aquí, Pedro y Juan llegan al templo, hermano, a la hora de la oración, ¿verdad? Y un paralítico se les queda viendo, esperando que le dieran limosna. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Mira el versículo 6. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Mira. Algunos dicen de que por eso no tenía plata Pedro, porque no oraba, porque no tengo plata ni oro. Pero no era oro de orar, sino oro de Cristo. No tengo plata ni oro, dijo. ¿Ah? O sea, hermano, que Pedro no era rico. ¿Sí o no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pedro no tenía dinero, pero tenía poder. Hoy la iglesia tiene poder, ¿o no? ¿Cómo es la cosa? Pedro no tenía dinero, pero tenía poder. Hoy la iglesia tiene dinero, pero lo que no tiene es poder. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué preferiría tener usted, dinero o poder? No sería mejor las dos cosas. Algunos dicen las dos cosas, pero el problema es que a veces no se pueden tener las dos cosas. Porque cuando uno tiene mucho dinero, se vuelve loco por el pecado y pierde poder. Cada fuera que tuviéramos dinero y lo supiéramos administrar, ¿verdad? ¿Sí, cierto? Leyendo ese texto, podríamos decir que es uno de los que usan los pastores en la gran cruzada que hacen. O sea, como imitando el hecho de que Pedro lo había hecho de esa manera, la sí. persona. Sí, lo que pasa es de que Pedro no tiró al paralítico, ¿verdad? No lo tocó en la frente para que cayera para atrás. No, Pedro le tomó la mano y lo levantó. Pero en las grandes cruzadas, la forma que ocupan es que le ponen la mano en la cabeza y lo tiran al suelo, ¿verdad? Y de esa manera dicen que ya sucedió el milagro. Y hay personas que dan testimonio, pero hay un hermano que se llama Hank Hanegraaff, es un alemán, es un pastor alemán, pero no un chucho, no, un ser humano, ¿verdad? Es pastor pero es de Alemania, pero yo creo que se ha criado en los Estados Unidos, no sé, pero él escribió un libro bien interesante, se llama, ¿cómo se llama este libro? Cristianismo en crisis, siglo XXI. Está solo cristianismo en crisis y cristianismo en crisis, siglo XXI. Él tiene un centro para la investigación de la fe en los Estados Unidos. ¿Sabe qué hace él? Va a la sede de estas grandes empresas, le voy a llamar así, donde están estos grandes predicadores que me pregunta el hermano. Y él llega con un grupo de personas a decir, bueno, en la campaña que hicieron ustedes en el estadio tal día, ahí salían unos doctores confirmando que sí, el milagro se había dado en una cruzada. Venimos a ver esos documentos, ¿dónde están? Porque queremos comprobar, porque estamos escribiendo un libro y tenemos un instituto para la investigación de la fe. Queremos ver las evidencias de ese milagro. Entonces cuando preguntan a la secretaria, miren, fíjense que esa es una información así que no la podemos dar.
Pero le puede preguntar al doctor fulano, él es el que estaba ahí en la campaña. Viene esta organización y va y le pregunta al doctor, mire doctor, usted estuvo en la campaña del pastor fulano de tal, donde usted dio una muestra de que la persona sí se había sanado de la cruzada. Mire, desde que yo no le puedo dar esa información, pregúntele a la secretaria. Pero mire, sé que la secretaria me acaba de mandar para acá. Sí, pero no, yo no le puedo dar información, váyase para allá. Mire, señorita secretaria, sé que el doctor me volvió a mandar para usted. No, yo no soy, es el doctor porque él es el doctor, no soy yo doctor, no soy yo doctor, tengo cara de doctor. Vale, entonces viene él, se va para donde el doctor, y así, mire. Entonces al final el doctor le dice, vaya, mire, aquí está la prueba, y le dan un papel sin firma, sin sello, nada, un papel cualquiera. Pero hermano, entonces, sí o no que ya le entra la duda a uno, ¿sucedió el milagro? ¿O es nada más para pantallar a la gente? Mire, hacerse rico. No, hombre, yo quisiera, hasta avión tuviera ya. Fíjense, y se lo estoy diciendo sinceramente. Pero ¿a qué costo? Pierdo mi alma yo por andar con esas cosas. Porque es bien fácil. Yo me voy a traer a alguien de Ciudad Barrio que nadie conoce aquí. Le digo que se sacrifique, me lo traigo en silla de ruedas. Y los invito a ustedes para que vean un gran milagro de sanidad que se va a dar. Que tengamos fe y le pongo a mis manos y aquel se para y ustedes, ¡ay, el pastor de nosotros tiene un poder! Hermanos, ahora el Señor me dice que ustedes van a poner ahí los billetes. Rapidito los bolseros. Y ustedes irían a decirle a otros, miren, nuestro pastor hizo un milagro y vamos a la iglesia. Yo les aseguro que el miércoles ya está lleno aquí. Sí, hacemos una campaña, después de ese milagro hacemos una campaña en la cancha y se llena, porque de boca en boca, mire, ese pastor sana a los enfermos, allá estaría toda la gente, y entre más gente, más piso, ¿sí o no? Entonces, hermanos, mire, la fe, muchos la manipulan, pero eso se va a ir al infierno. Por eso el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre sanamos los enfermos, y el Señor les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y no que en el nombre de Jesús habían sanado los enfermos, pues sí, pero es que el nombre de Jesús cualquiera lo usa del diente al labio, porque ellos le atribuyen poder al nombre de Jesús. Hermano, déjeme decirle, el nombre Jesús no es el poderoso, porque yo tenía un vecino que llamaba Jesús y no tenía ningún poder. ¿Me entienden a lo que me refiero? Es la persona de Jesucristo de Nazaret el poderoso. Porque hubieron unos exorcistas ambulantes que dijeron, en el nombre de Jesús en el que predica Pablo, le dijeron al espíritu para que saliera de aquel hombre que estaba bien endemoniado. ¿Y qué le dijeron los malos espíritus? Mira, le dijeron a Jesús, lo conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice que los demonios se le tiraron encima a aquellos exorcistas ambulantes y lo sacaron, mire, como dicen en mi pueblo, chaqueteados y desnudos, ¿verdad? O sea, hermanos, les dieron duro. ¿Por qué? Porque ellos estaban usando el nombre de Jesús, pero Jesús no los respaldó. ¿Me entiendes? Entonces no es de simplemente decir el nombre de Jesús, que como que el nombre es el que tiene, no, es el respaldo de Jesús en la persona. Y muchos, como no tienen respaldo, recurren a engaños para hacer crecer grandes imperios. Y usted ve en internet videos donde sale un gran predicador de esos, portagentes y sanadores, compartiendo un puro así en una pipa con uno de sus allegados. Entonces, hermanos, no estamos en nada, ¿me entiendes? Entonces, a la pregunta del hermano Miguel, sí, ellos imitan, son imitadores, pero los enfermos que a veces se sanan no están enfermos realmente. Son gente comprada. Y a veces la gente cree, por la fe inocente, que han sido sanados. Fíjense bien, a veces uno siente como que se sanó. Y quizás se sanó psicológicamente un día, 2 días. Y después vuelve a caer en lo mismo. Entonces, ¿había sido sanado o no? No, solo fue un engaño de Satanás. Y hay personas que Dios, por que ve la gran necesidad que están, sí lo sana. Hay de todo, hermano. ¿Me entiendes? Pero sí hay mucho engaño con respecto a eso. Pedro, hermano, no era rico. Él dijo, oro y plata no tengo. No dijo, sí, ya me van a traer el papamóvil, espérate, te voy a llevar a... Ay, Dios, ¿cuál papamóvil? ¿Verdad? Que ahí los andaban blindados, ahí protegidos, ¿verdad? No, miren, ni guardaespaldas andaban, ¿verdad? Como los grandes pastores. Gálatas 2:11, búsquenlo. Hechos, Romanos, 1 a 2 Corintios, Gálatas.
Después de Hechos está Romanos, luego está Primera de Corintios, Segunda de Corintios y luego está Gálatas. Gálatas 2, del 11 en adelante. Primera Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas. Hermano, ¿cree usted que un miembro de una iglesia o otro sacerdote de segundo orden puede llegar a donde el Papa y enfrente de todos los demás sacerdotes decirle algo? ¿Creen ustedes que lo haría? A decirle al Papa, señor Papa, usted se va al infierno y no cambia, si no se arrepiente. Que otro sacerdote le diga eso al Papa enfrente de todos los demás cardenales. ¡Ay, Dios! Ahí nomás lo linchan y le vuelan la cabeza. Pero miren qué pasó aquí. ¿Cómo se llama el pasaje? De Gálatas 2:11. El título que tiene. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Ajá. Pablo reprende a Pedro. Pregunto, ¿y Pablo quién era usted? ¿Qué es eso? ¿A qué Pablo va a ir a regañar a Pedro si Pablo no estuvo con los 12? ¿O alguno de ustedes creía que Pablo era de los 12 apóstoles? A Pablo lo llamó después el Señor. Pablo ni siquiera lo vio. Tal vez lo pudo haber visto en alguna campaña que Jesús hizo, ¿verdad? Pensamos que tal vez Pablo estaba más joven y lo pudo haber visto, sí. Pero es algo que no se sabe. Pero hermano, Pablo no era seguidor de Jesús. Pablo era un fariseo. De eso que Jesús decía, sepulcro blanqueado, hipócrita. Ese era Pablo, fariseo. Y Jesús generalizó, fariseos, hipócritas, quizás todos eran así. Y Pablo era perseguidor de la iglesia, andaba matando cristianos. Y se convirtió años después de Pedro. Pedro ya era un gran apóstol. Y de pronto se convierte y viene este hermano recién convertido a la iglesia y comienza a regañar al gran pastor Pedro, ¿verdad? Aquel que Jesús le dijo, tú eres una piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ah? ¿Qué tal si Jesús realmente le dijo a Pedro, sobre ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Entonces Jesús no iba a hacer una casa sobre la arena. ¿O no es cierto que Jesús estaría contradiciendo él mismo? Él dijo, cuando hagan una casa, dijo, no la vayan a hacer sobre la arena, dijo. ¿Ya? El Señor estaba en contra de la arena. No dije de arena, de la arena, dije yo. Fíjate bien. No estoy hablando de política, no me malentiendan. Entonces dijo, el que hace la casa sobre la arena, dijo, y vienen tempestades y viene viento, se le va a caer la casa. Háganla sobre la roca. Y viene Jesús y funda la iglesia en Pedro, la roca. Ay Dios, se le cae la casa a Jesús. Entonces él solito se estaría contradiciendo. No es posible que Jesús nos diga a nosotros, mire, no vayan a hacer una casa en un terreno movedizo, ¿va? En las arenas movedizas se le va a caer la casa. Y venga después Jesús, después de decir eso, a hacer una casa en arena movediza. No se puede. Entonces Jesús no fundó la iglesia sobre Pedro. Pedro era un fundamento demasiado débil, a cada rato fallaba. Y mire, por eso es que Pablo lo reprendió a Pedro. Esto que estamos viendo en Gálatas es mucho tiempo después de que Jesús se despidió de sus discípulos y les dijo, vayan a predicar el evangelio, yo ya me voy, nos vemos, y se fue en una nube. Ahí le mando el Espíritu, les dijo. 10 días después, ¡pum!, desciende el Espíritu Santo sobre todos ellos. Pablo ni pensaba todavía en aceptar al Señor. Y viene y dice así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí la palabra resistir no la vayan a malinterpretar. Nosotros entendemos resistir, hermano, como que resiste, hermano, resiste, y el diablo le está dando, mire, como le pegaba a Mike Tyson a los demás, pues, lo agarraba de pato, y el otro así, y dice, estoy resistiendo. No es en el sentido de aguantar uno. Resistir quiere decir luchar contra, ¿ya? Luchar contra. Entonces, Pablo estaba resistiendo a Pedro cara a cara, o sea, lo estaba confrontando cara a cara. No era que Pedro le estaba pegando a él, y él estaba resistiendo, ¿no? Dice, le resistí cara a cara a Pedro, porque era de qué, dice ahí, hermano, léame al final del 11, ¿era de qué? Tal vez yo lo leo mal, ¿era de qué? De condenar. Pedro, de condenar, y no era el Papa, pues. La roca firme sobre la cual fundar la iglesia.
Y dice que era de condenar. Pues antes que viniesen, dice algunos, de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Déjenme explicarles. Jacobo, ese Jacobo que está hablando ahí, es el hermano de Jesús. Jesús tenía hermanos en carne. Se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas. Ya cuando veamos la parte sobre la Virgen María, si tuvo más hijos, lo vamos a ver. Les voy a dar el versículo donde están los nombres. Pero y pónganse las pilas a apuntar, hermano, todo eso les va a servir en el evangelismo. Cuando andamos ganando almas, sirve todo ese conocimiento que estamos viendo. Para que así alguien no quiera agarrar en curva, usted ya sabe qué versículo mencionar. Entonces, Jacobo, el hermano de Jesús, según 1 Corintios capítulo 15, los hermanos de Jesús creyeron hasta después de la resurrección. Los hermanos de Jesús no creían en él. Así lo dice Juan 7:5. Sus hermanos no creían en él. No eran hermanos en Cristo. Un hermano en Cristo cree en Jesús, ¿o no? Estos no creían en él. No podían ser hermanos en Cristo. Entonces, uno de ellos, Jacobo, sobresalió. Se convirtió, hermanos, y se hizo un hombre tan, o sea, admirado, seguido, celoso de las cosas de Dios, o sea, un buen discípulo de Dios. Pero lamentablemente era, por decirlo así, como en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el centro de la ley, porque ahí estaba el templo, ahí estaban los fariseos, ahí estaban todos los que adoraban según la ley de Moisés. Entonces Jacobo se había convertido en el líder de la iglesia de Jerusalén. Por eso, si ustedes miran Hechos capítulo 15 con detenimiento, se van a dar cuenta que en Hechos capítulo 15 se llama el primer concilio de Jerusalén. Concilio en que se reúnen todos los líderes para tratar un asunto, ¿verdad? Y se reunieron todos, y el que habló ahí fue Jacobo, el hermano de Jesús. Se levanta en medio de todos los demás. Miren, yo opino, digo, esto y esto y esto. O sea, era un hombre usado por Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, era como, por decirlo así, el líder, porque digamos que si fueran partidos políticos, Jacobo vendría siendo como digamos, como los radicales de los partidos, ¿verdad? Puede ser de derecha o de izquierda, ¿verdad? Pero una persona radical, una persona más dada a guardar la ley. Y los demás, ¿verdad?, que estaban más afuera de Jerusalén, eran hermanos que practicaban, eran un poco más como nosotros, ¿verdad?, que creemos más en las libertades, creemos más en la gracia. No creemos tanto eso de agarrar la ley de Moisés para darle por la cara a uno y mire, aquí dice la palabra que el alma que pecare, esta morirá. Y si usted ya pecó, ya no tiene salvación, al infierno mejor el diablo. No, ¿verdad? Nosotros interpretamos la Biblia de una manera más coherente, más lógica, que uno le encuentre el sentido. No se trata de andar regañando a la gente y andarle metiendo miedo que ir al infierno. No, nosotros somos salvos por gracia. Amén, amén. Y el pecado no nos condena, pero sí nos castiga el Señor. ¿Bien? Así. No como otras iglesias que si usted ya pecó, ya se fue al infierno. Ya ni reconciliación hay. Entonces, dice que Pedro había llegado a Antioquía y estaba Pablo ahí, y Pablo comienza a regañar a Pedro enfrente de la iglesia. Vení, Pedro, aquí enfrente de todos te lo voy a decir, estás de condenarle, dijo. ¿Me imaginas? Y entonces viene Pedro, ¿y por qué? ¿Y por qué estoy de condenar? Le dijo Pablo, porque cuando vienen enviados de Jacobo, de allá desde Jerusalén, como él, vos sabés que él es de aquellos que guardan la ley, ya había aceptado, pero todavía guardaba ciertas cosas de la ley. Entonces Pedro estaba con los gentiles, con los que no eran judíos, y comiendo carne de cerdo, comiendo, ¿verdad? No sé qué comía, pero comía, si comía con los gentiles, comía de todo. Cosas que según la ley de Moisés estaban prohibidas para un judío, y Pedro era judío. ¿Sí o no? Estaba ahí comiendo con ellos, pero cuando le decían, Pedro, mira, ahí vienen unos hermanos de allá de la iglesia de Jerusalén, enviados por Jacobo, te van a ver comiendo con los gentiles. Con permiso, hermano, con permiso, decía. Y ya Pedro se hacía loco, ¿va? ¿Qué tal, hombre, hermano? Dios les bendiga. ¿Quién nos manda a ustedes? Jacobo. Sí, hombre, ven mis saludos a Jacobo, hombre. Hermano Pedro, y díganos, hermano Pedro, ¿qué estaba haciendo ahí con los hermanos gentiles? Que veo un plato más ahí.
estaba comiendo con ellos. Cuidado, hermano Pedro, no vaya a estar comiendo animales inmundos, porque según la ley, eso es pecado, hermano Pedro. Pero ¿qué dice Pablo? Que los alimentos han sido santificados, podemos comer de todo. Jesús mismo lo dijo, todo lo que entra al hombre no lo contamina porque sale de la letrina. Lo que sale del hombre es lo que lo contamina, porque del corazón del hombre salen malos pensamientos, odios, iras. Eso le desagrada a Dios, no lo que uno pueda comer. Y el mismo evangelista que narra esa historia dice, esto dijo, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Va? Comentario del mismo evangelista. Ahí está en los evangelios el comentario de lo que ellos creían que Jesús estaba haciendo al decir esas palabras. Entonces, pero Pedro, imagínense, estaba con unos aquí, sí, hermanos, comamos, y nosotros ya somos salvos por gracia, por la fe, comamos de todo. Y cuando ya venían los legalistas, con permiso, hermano, no, yo no estaba comiendo nada, hermano, no vayan a pensar si a mí un café me habían dado, ellos son los que estaban comiendo. Entonces viene Pablo y le dice, mira, Pedro, porque eso es tan hipócrita, Pedro. Mira, aquí enfrente de todos los hermanos te lo voy a decir, son hipócritas, Pedro. Al Papa, ¿cómo la ves? No era el Papa, ¿verdad? Era un hermano igual que él. Si yo ando haciendo algún pecado, usted tiene derecho a decirme. Y yo no tengo derecho a enojarme, si es cierto, pues. O sea, si fuera cierto, no te ahorita sea cierto. ¿Ah? Pero si usted me dice algo, ¿por qué me voy a enojar? Pues yo no soy el Papa, no. Yo no soy más que usted y no soy menos que usted. Somos hermanos en Cristo todos, ¿sí o no? Igual yo, si yo lo veo a usted en algo malo, también tengo derecho a decírselo. Pero de buena manera, no dice eso la Biblia, hermano. Así dice la Biblia. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero si yo los agarro a ustedes y los comienzo a regañar todos y los comienzo a sacar los trapitos al sol, pecadores, adúlteros, sinvergüenzas, todos en disciplina, 3 meses. Solo 3 meses, dice. ¿No? Y los pongo 3 meses en disciplina, todos. ¿Y qué tal si después yo caigo en el mismo pecado? Vaya, pastor. Hoy va a ser usted, ¿cuántos somos aquí? 2, 4, 6, 7, 14 por 3. 42 meses de disciplina, hermano. 3 por cada hermano. ¿Ya? Ah, sí, imagínense cuánto me caería a mí. ¿Ya? Y yo, imagínense, 70 veces 7, me tendría que perdonar. Imagínense que vengo yo y les digo, no, hermano, perdónenme, hombre. Si miren un tiro al aire, le escapa cualquiera. Es que como dijo mi compadre Aniceto, uno es hipotés tonto. Perdónenme. ¿Ustedes qué me van a decir? No, pastor. Cuando nosotros caímos en pecado, no tampoco. Pastor, cuando nosotros caímos en pecado, nos acordamos que usted nos puso la disciplina y no quiso echarse para atrás, y usted nos dijo, mire, hermanito, no va a servir porque anda en pecado, adúltero, sinvergüenza. Hoy que usted ha caído en el pecado, vamos a agarrar igual. ¿Me entiende? Yo por eso soy aguado, por si algún día caigo yo, que sean aguados conmigo. No, tampoco se aproveche, pastor. Pero hermano, ¿me entienden cómo era la cosa? Pedro era un hipócrita en ese momento. Se hacía para un lado de los gentiles y cuando venían los judíos se hacía judío. ¿Sí? No es esa hipocresía, hermano. O usted es del Barça o es del Madrid. O es de Arena o es del Frente. Porque Tony saca ya no va. ¿Ah? ¿Me entiende? O sea, pero mire, pero uno no puede ser hipócrita de que a la tierra que puede dejar lo que viene, ¿verdad? Entonces, hermano, Pedro así era. Y viene Pablo y le pega la gran regañada y le dice así, mire, versículo 13 dice, y en su símbolo, espéreme, mire qué bonito lo que dice al final del 12, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Miedo. ¿Y quiénes eran los de la circuncisión? Eran hermanos en Cristo también, pero todavía no habían comprendido bien que ya no era necesario circuncidarse. No lo habían entendido bien. No decían ellos que eso es de la ley. Nosotros somos judíos, tenemos que guardar la ley. Sí, pero si se ponían a ver todas las leyes que había, no las podían guardar. Por eso Pablo decía, si nadie puede cumplir la ley, decía Pablo. Yo traté una vez, dice en Romanos capítulo 7, de cumplir, de guardar toda la ley, pero me estrellé contra un muro, dice. Y me di cuenta de algo, que el mal está en mí, dice. Porque el querer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo intento, dice, quiero hacer el bien, pero de pronto veo que hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo tenía una lucha interior y aceptaba que caía en pecado. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer ese hago. Entonces, ¿quién puede cumplir la ley? Nadie, ¿verdad? Entonces, Pedro tenía miedo de otros hermanos, y por eso yo siempre le digo a usted, para mí una iglesia donde los miembros tienen miedo no es iglesia. ¿Sí? ¿Por qué voy a tener miedo de otro hermano? Si el que nada debe, nada teme. Salvo que yo ande haciendo algo malo, voy a tener miedo que me vean los hermanos, ¿sí o no? Fíjate.